Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes y sus misericordias cada día sean diferentes. Hoy queremos hablar ¿qué somos nosotros? Nosotros somos siervos del Dios Santísimo. Una de las experiencias que más ha impactado mi vida y ministerio fue la que tuvo que ver en el lugar de la agreste geografía de la serranía de Perijá, en donde siempre nos tocaba subir grandes jornadas en mula y era una geografía demasiado difícil a veces. Me imagino que nosotros tenemos el privilegio de ser o de transmitir a las comunidades diferentes, específicamente a las indígenas en esta época y a los niños. Y al principio uno se siente como bastante asustado y uno se siente, pero a la vez de estar asustado, te sientes privilegiado porque tú le sirves a un Dios. Tú te preparas, te vas a los sitios que tienes que ir y al llegar pronto te das cuenta de que a veces nosotros reaccionamos de una manera insensata. Nos sentimos grandes y nos sentimos grandes, pero sabes, estamos ahí para servirle a ese Dios santo, un Dios que te ha mandado ir a todos lados a predicar su evangelio, a estar en todas partes. Me imagino que en este momento de este libro Aarón se debió sentir demasiado abrumado y sus hijos cuando fueron investidos y recibieron la autoridad para ejercer el ministerio sacerdotal en la comunidad israelita. Pertenecer al linaje sacerdotal representaba un enorme privilegio, pero también representaba una enorme responsabilidad, la misma que nosotros tenemos hoy en día. No cualquiera podía ser sacerdote. Los candidatos deberían cumplir con muchos requisitos, como provenir de la tribu de Leví y ser de una familia dentro de esta casa. Debían físicamente ser perfectos, Levítico 21, 17, 23, y moralmente intachables, Levítico 10, 21 y 22. El privilegio era hereditario y vitalicio. Su preparación debería llevarse a cabo con esmero y dedicación. Después de todo, eran responsables de servir al único y soberano Dios verdadero, al Santo de Israel. Los sacerdotes deberían ser un modelo en las áreas de santidad, mayordomía y congregación. Muchos de los principios que se consideraban para la ordenación de los oficiales del culto israelita se relacionan con el sacerdocio universal del creyente y el servicio que todos los hijos de Dios debemos cumplir como mayordomo. Trabajar fielmente en el ministerio que hemos recibido, 1 Corintios 4, del 1 al 2, usar bien la autoridad que se nos ha delegado, 1 Pedro 5, 2, cuidar y dar el mejor uso a todo lo que se encarga nuestro cuidado, Mateo 25, 14, 29. Por lo anterior, haremos bien en observar con cuidado estas enseñanzas. Se requiere que los administradores, que cada uno de ellos sea hallado fiel. 1 Corintios 4, 2. En la era de la iglesia nos ha tocado a todos los creyentes el privilegio de ser sacerdotes del Dios Santo. 1 de Pedro 2, 4, Apocalipsis 5, del 9, 10. Con tales tenemos la doble función de servir de intermediarios entre Dios y los hombres, de parte de Dios para enseñar y encarnar su verdad al mundo incrédulo y al cuerpo de Cristo, de parte de los hombres para interceder en investidura que dio 8 del 5 al 9 y 9 y 13. Después de preparar el escenario perfecto y a la audiencia, Moisés
procedió con el ritual para investir del oficio sagrado a Aarón y a sus hijos. Se destacaba lo siguiente: el levantamiento, el baño lavado con agua representaba la pureza necesaria para servir a Dios. Nada impuro o vil debería presentarse en el servicio de Dios. Las vestiduras sacerdotales. Acto seguido, Moisés procedió a poner a Aarón los elementos de las vestiduras oficiales de sacerdote, 8 del 7 al 9, la túnica y un primer cinto, probablemente una faja, se colocaba ceñido a su cuerpo, luego el manto y encima el éfod, quizás una especie de chaleco o corset decorativo, Éxodo 28:4, ceñido con un cinto. Un pectoral cubría el plexo solar y dentro de ese estaba el urín y el tudín, que se cree que eran amuletos en forma de piedrecillas o palitos que se utilizaba para consultar a Dios. Éxodo 28:30, número 27:1, primera de Samuel 28:6. La cabeza se cubría con una mitra o turbante que se ceñía con una diadema y láminas de oro que tenían la inscripción Santidad a Jehová. Éxodo 28:35 al 37. Todos estos detalles no se presentaban por accidente. El cumplimiento detallado de la voluntad es lo que agrada a Dios. Además, cada elemento tenía una función específica. En el caso de las vestiduras sacerdotales y debido al constante trabajo físico que realizaba en el santuario, el levita requería de mucha energía. Cada elemento del vestido era necesario: los cintos para amortiguar el esfuerzo físico, el pectoral para proteger las partes vitales del sacerdote y los adornos para honrar y distinguir su oficio y oposición. Razona. Dios nos ha vestido espiritualmente con el nuevo hombre, que es la nueva persona que mora en nosotros desde que confiamos en Cristo. Efesios 4:24-34, Colosenses 3:12-17. Enumere y anote en 2 columnas los privilegios y responsabilidades que tenemos al aportar este ropaje espiritual. Luego identifique y subraye aquellas cosas con las que su vida no anda bien, situaciones en que su vestido se ha ensuciado. Propóngase seguir al pie de la letra los mandatos de Apocalipsis 7:14, 12:11b, 14 para lavar su ropa y lucir como nuevo hombre, viviendo una vida que le agrade a Dios. Ungimiento. Del 8:10-12. Israel. El acto de ungir a la persona, profetas, reyes, Éxodo 28:41, primera de Samuel 9:16, 12 al 13, u objetos, Éxodo 30:26-29, servía para consagrar y apartarlos para el servicio de Dios o para alguna tarea específica. En este pasaje se dice que ungiendo los objetos del culto, Moisés los santificó, versículo 10-11. Esto significa que fueron apartados para el servicio de Dios. Primero ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, versículo 10, y luego roció 7 veces el altar del holocausto y su primicia, todos sus utensilios y la fuente y su base. El número 7 significa lo perfecto o completo en la Biblia. En actos de ungir el altar del holocausto significa que la consagración era perfecta o completa. Después ungió también a Aarón para apartarlo al servicio al culto, versículo 2, y sus hijos recibieron vestiduras sacerdotales, versículo 3. También nos ha santificado o apartado a los cristianos para su servicio, habiendo ungido en su espíritu, primera de Juan 2:20 al 27, pero vosotros tenéis la unción santa y conocéis todas las cosas, primera de Juan 2:20. Sacrificio consagrado, 2:14-36. Estos sacrificios tenían el propósito de expiar los pecados de Aarón y sus hijos. Esta es una parte esencial de la consagración. Nadie podía servir a Dios a menos que esté limpio de pecado. Cristo expió por su propia sangre nuestras culpas para salvarnos y hacernos aptos para servir a Dios. Hebreos 9:11-14. A continuación se repitió el acto simbólico por el que, colocando sus manos sobre la víctima inmolada, las ofrendas, en este caso Aarón y sus hijos, expresaban su fe en la eficacia sustitutoria de ese sacrificio para purificarlos de su pecado. Versículo 14.
La sangre como elemento esencial para purificar prácticamente todo, Hebreos 9:22, es usada por Moisés para consagrar el altar del holocausto. Este era el altar que se encontraba en los atrios entre el sumario y la cortina que lo delimitaba. Dicho altar, en el lugar donde se ofrecía la mayor de los sacrificios, a excepción del sacrificio del día de expiación, Levítico 16, que se cumplía con el propiciario dentro del tabernáculo, hizo esto para que cumpliera su función primordial, reconciliarlo sobre él. Por ello se dice que servía para reconciliar sobre él al ofrendante de Dios. El altar tenía una saliente en forma de cuerno donde se hacían los que querían ser tratados con misericordia, que por haber cometido algún homicidio voluntario o falta grave en contra de alguien. Éxodo 21, 13, 14. Compárese con Primera de Reyes 1, 50, 51. Otro sacrificio en el holocausto, en el que la víctima era totalmente quemada, se ofrece aquí como un símbolo de entrega voluntaria y absoluta de la oferta a Dios. El sacrificio llamado el carnero de la consagración, versículo 22, corresponde bastante al sacrificio de paz. Es interesante que se ponga énfasis en los actos de untar un poco de sangre de la víctima sobre el lóbulo de la oreja derecha, así como el dedo pulgar de la mano y el pie de Aarón y sus hijos. Versículos 23-24. Esto quizás es un símbolo que enseña la función de estos órganos, la de oír para oír la voz de Dios, la mano para realizar la obra de Dios y los pies para dirigirse a cumplir los encargos del Señor. Se culmina este ritual preparando una serie de ofrendas vegetales que, junto con la parte utilizada del carnero de la consagración, fueron mecidas delante de Dios. Versículo 27. Habiendo culminado este sacrificio, se procedió a celebrar una comida para cerrar el ritual de consagración. También había que guardar provisiones para cumplir el encargo final de permanecer día y noche por 7 días, 33-36. En ese tiempo guarda relación con la idea de lo completo o perfecto que conlleva el número 7. También era un tiempo de retiro antes de iniciar las labores sacerdotales. La violación de este mandato implica la muerte del infractor. Versículo 35. Sacrificios del pueblo. Otra vez se presenta una detallada descripción ritual que tenía dos propósitos, del 9:1 al 22. Ofrendar sacrificios para el pueblo en preparación para la manifestación de la gloria de Jehová. Segundo, inaugurar el sistema de sacrificial israelita, habiendo puesto los fundamentos de las formas y elementos necesarios para acercarse a Dios por medio de los sacrificios, capítulo 1 y 7, y habiendo consagrado a los responsables de llevar a cabo esa tarea, capítulo 8, se inicia oficialmente el culto de Israel. Aarón, investido como sacerdote, ofrece 3 sacrificios por él mismo y por el pueblo. Versículo 7, sacrificios de expiación. Versículo 8, 11 y 15, holocausto. Versículos 12, 14 y 16, el sacrificio de paz, 17 y 21. Acto seguido, Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Versículo 21. Esta bendición es más que un acto litúrgico, representa fielmente la experiencia que Dios iba a producir en su pueblo para realizar bien su función sacerdotal y por cumplir los mandatos divinos. El hacer la voluntad de Dios iba a traer una experiencia de bendición a toda la nación. También los cristianos, el Señor aprueba y recompensa el trabajo y dedicación que manifestamos cuando llevamos a cabo nuestro servicio sacerdotal y cumplimos fielmente con cada detalle de su voluntad. La gloria de Jehová, 9, 23, 24. La máxima prueba de la bendición divina para el pueblo era la manifestación de la gloria de Dios, versículo 23, el cual fue confirmado por el fuego que provino de Jehová, versículo 24. Probablemente este fuego era del cielo para consumir el holocausto. Compara con Primera de Reyes 18, 38, 39.
Este acto era una aprobación divina del sacrificio presentado y de las investiduras del sacerdote. Si todo esto, el pueblo y su sacerdocio cumplen cabalmente su responsabilidad de acercarse a Dios a través de los sacrificios, si andaban conforme al pacto con Jehová y se enseñaba la verdad y la aplicación de su vida, entonces la gloria, esa presencia de Dios para bendición iba a permanecer sobre ellos. Ante tan extraordinaria experiencia, los israelitas no pudieron más que reconocer su necesidad de postrarse ante Dios en señal de adoración y de alabanza. 24. Reflexiona. Los creyentes disfrutamos de una especial manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo. En ese sentido, somos más privilegiados que el mismo Israel. Hebreos 11, 39-40. Debido a que ellos no tuvieron permanentemente este beneficio, con base a un grandioso hecho de que el Espíritu Santo mora para siempre en nosotros, debemos ser obedientes a la voluntad de Dios y cumplir la responsabilidad sacerdotal. Si lo hacemos, la bendición del Señor permanece sobre nosotros y a la vez seremos bendecidos para otros. La máxima prueba de bendición divina sobre nuestra vida es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por todo lo que haces por nosotros. Te pedimos, Dios eterno, que tu amor, tu presencia, tu misericordia nunca nos deje. Que seas tú, Padre Celestial, siempre ayudándonos, Señor. Gracias porque somos sacerdotes, somos una nación santa, Padre Celestial, que tú nos has escogido, Dios eterno, para llevar tu evangelio a todas las naciones. Te damos gracias por todo lo que tú haces. Que tu amor, tu presencia y tu misericordia nunca, mi Padre, nos deje. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.